Hola, soy Marco Veneros y te doy la bienvenida a la nueva entrega de resolución de diagramas de flujo con el software Autoflujo 2.0. En este video vamos a comenzar con el desarrollo de ejemplos utilizando estructuras de control condicionales. Bueno, conozcamos primero cómo son estas estructuras de control. Las estructuras de control condicionales en programación son aquellas estructuras que llevan a cabo una serie de procesos en función del cumplimiento o no de una determinada condición o pregunta. De esa manera podemos reconocer estructuras del tipo simple, que son aquellas donde está la condición, que se las representa mediante este rombo. Si cumple esa condición o pregunta, lleva a cabo una serie de procesos. En el caso contrario, es decir, cuando la condición no es cumplida, no realiza nada. También tenemos las estructuras de alternativa doble, que en la práctica vienen a ser las más utilizadas, las más frecuentes en programación, y donde se tiene la condición, está establecida la condición. Si se cumple la condición, lleva a cabo unos procesos. Si no cumple esta condición, lleva a cabo otros procesos y luego el flujo vuelve a reencontrarse para continuar con el mismo. Bien, esas son las dos estructuras de control condicionales donde es importante para el correcto aprendizaje de diagramas de flujo ver cómo se diseñan estas estructuras de manera correcta. En el caso de las estructuras de control simple, debemos respetar siempre la forma del diseño. Es decir, tenemos el rombo y por sí realiza esto, por no, no hace nada. Y lo que es más importante, tanto en la parte teórica como para el manejo del programa autoflujo, es muy importante que exista este conector de flujo. A veces en la práctica, cuando uno estudia esta materia de forma teórica, a veces se suele omitir este elemento, esto que es realmente importante, el conector de flujo. El conector de flujo, este redondito, tiene la función de volver a reencontrar dos líneas de flujo. Es decir, las líneas de flujo no pueden darse cabeza con cabeza, sino que tiene que haber siempre este conector para que estas líneas de flujo vuelvan a encontrarse y continuar. En el caso de la estructura de alternativa doble, lo propio, tenemos este conector de flujo donde este flujo y este vuelven a reencontrarse para continuar por aquí. Bien, por lo tanto, para el correcto aprendizaje y diseño de diagramas de flujo es muy importante memorizar la forma correcta de diagramar estas estructuras. Esta forma y esta forma. Vamos a hacer, como les mencionaba, énfasis en las estructuras de control doble porque son las más frecuentes, las más utilizadas en programación. Por lo tanto, debemos diagramar, poner el rombo. Por si sacamos por este lado, hacemos unos procesos o lo que fuere. Por no, lo propio. Y lo más importante, ponemos el conector de flujo y tienen que reencontrarse de esta manera. Esta es la forma correcta de diseñar los diagramas de flujo. Muy bien, explicado todo esto, vamos a entrar de lleno con el ejemplo para este video. Para ello vamos a acceder al programa Autoflujo. Nos entramos a todos los programas, entramos a la opción Autoflujo para Windows y hacemos un clic en Autoflujo 2.0. Al igual como lo hicimos en los anteriores videos, vamos a modificar un poquito el tamaño y el aspecto de los símbolos para que en el video puedan apreciarse de manera mejor. Hacemos un clic en Ajustes de preferencias, entramos a Fuente y símbolos, vamos a agrandar un poquito el tamaño de la letra a unos 12 para que se pueda ver mejor en el video. Vamos a modificar el alto del símbolo un poco y también el ancho. Bueno, ahí creo que se ve bastante bien, así que vamos a trabajar con estos valores. Presionamos aceptar y listo. Bien, el ejemplo que vamos a realizar en este video va a ser el cálculo del promedio final de calificación de un alumno en función a 3 de sus calificaciones, a 3 de sus parciales. Para ello vamos a comenzar con introduciendo este símbolo, que es el símbolo terminal,
y que, como ya lo mencionamos anteriormente, sirve para comenzar nuestro diagrama de flujo. Hacemos un clic con el botón secundario y escribimos inicio. Bien, presionamos Enter para terminar la introducción del dato. Vamos a leer, como lo dijimos, 3 parciales, 3 calificaciones de un alumno. Hacemos un clic con el botón secundario y vamos a hacer que el primer parcial se llame justamente parcial 1, P1, el segundo parcial 2, coma, y el tercero que se llame parcial 3. Para mejorar el aspecto de este símbolo podemos utilizar esta herramienta de alineación y mover el texto un poquito más abajo. Bueno, vamos a poner la fórmula para calcular el promedio de este alumno, el promedio de calificación. Y vamos a decir botón secundario, vamos a hacer que se llame promedio final. PF, que significa promedio final, donde el promedio final va a estar dado, así que voy a abrir paréntesis porque es muy importante el paréntesis en este caso, la suma de los 3 parciales, parcial 1 más parcial 2 más el parcial 3, toda esta suma lo divido entre el número de parciales para obtener el promedio. En este caso son 3 parciales, así que lo dividimos entre 3. Bien, ya está introducida la fórmula para calcular el promedio final. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar una estructura de control selectiva o condicional para saber si este alumno aprobó o reprobó la materia. Para ello vamos a establecer una condición que diga que establezca si el promedio final es mayor o igual a la nota mínima de aprobación. Voy a poner como ejemplo 51 como nota mínima de aprobación. Establecemos la condición, así que utilizamos este rombo, condición. Aquí está. Hacemos un clic y establecemos la condición. Antes de ello vamos a recordar un poquito la forma para que se me pueda entender mejor. Así que aquí está. Como lo mencionamos al comienzo, esta es la forma de la estructura de condicional de alternativa doble. Tengo que poner la condición y por sí voy a llevar a cabo un proceso y por no otro. Voy a establecer un conector de flujo para que las líneas de flujo vuelvan a reencontrarse y continúen. Bien, hecha esta aclaración, tenemos la condición y ponemos la condición. Dijimos que este alumno va a aprobar si su promedio final es mayor o igual al mínimo, que para mi ejemplo va a ser 51, y presiono Enter. Voy a ensanchar un poquito el símbolo para que se vea mejor y voy a centrar el texto con este botón. Muy bien, está mejor. Ahora sí. Bien, entonces lo que hemos establecido es una condición que indica si el promedio final es mayor o igual a 51, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos dos opciones, por sí y por no. Entonces, en el caso de sí, voy a decir, si el promedio final es mayor o igual a 51, voy a mostrar un mensaje. Hago un clic con el botón secundario y escribo, entre comillas, aprobado con, cierro comillas, coma, y voy a poner el promedio final. Voy a ensanchar un poco el símbolo para que se note mejor el mensaje. Ahí está. Centramos con esta herramienta. Muy bien. Una característica que tiene el programa, y es una característica muy parecida a la que tienen Excel y Word, es que podemos copiar símbolos. Esto para no estar introduciendo de cada rato, agrandando y ajustando el texto. Lo que podemos hacer para copiar este símbolo es mantener presionada la tecla Control. Estoy presionando en este momento y como si se estuviera moviendo este símbolo, puedo sacar una copia del mismo y ya de forma más rápida. Muy bien, ahora simplemente voy a modificar el contenido, hago un clic con el botón secundario y voy a cambiar el texto, en este caso, que no diga aprobado, sino que diga reprobado con el promedio del alumno. Muy bien, aquí ya tengo los dos procesos que se van a llevar a cabo.
Algo que dijimos que es muy importante en este programa para que los diagramas puedan ejecutarse de manera correcta y también para diseñar diagramas de flujo de manera correcta es el uso del conector de flujo. Entonces vamos a poner un conector de flujo aquí. Ahí está. Y listo. Bueno, el ejemplo ya está casi terminado, así que voy a poner un símbolo terminal y escribir la palabra fin. Muy bien, ya están los elementos de mi diagrama. Ahora lo único que tengo que hacer es enlazar estos símbolos y definir el sentido en el que se van a ejecutar estos objetos. Bien, comenzamos de inicio, pasamos hasta la lectura. Recordarles que para trazar la línea primero nos ubicamos dentro del símbolo, mantenemos presionado el botón principal del ratón y arrastramos hasta el siguiente símbolo y soltamos. Hacemos lo propio, mantengo presionado el botón principal del ratón y voy hasta el siguiente símbolo para trazar la línea. Ahora sí, en esta parte hay que apuntar algo importante y es que siempre en autoflujo debe trazarse primero la línea de flujo que va por el lado de sí, es decir, cuando se cumple la condición. Entonces, si promedio es mayor o igual a 51, por sí aprueba. Por lo tanto, primero debo trazar esta línea. Mantengo presionado el botón principal del ratón, me voy hasta el otro símbolo y suelto. Eso es lo importante. Primero trazar el flujo por sí. Y por este lado, ahora recién podemos sacar el otro flujo y automáticamente el programa identifica el flujo por no. Muy bien, podemos continuar con el flujo. Agarro desde este punto y lo llevo hasta este lado del conector. Y aquí lo propio, desde este símbolo a este. Y luego continuamos el flujo de aquí hasta el símbolo final. Muy bien, hemos diseñado nuestro diagrama de flujo. Vamos a ajustar un poco las líneas. Para ello activamos nuevamente el modo selección y podemos mover los símbolos para que las líneas se vayan ajustando y se vea mucho mejor nuestro diagrama de flujo. Y eso lo conseguimos simplemente moviendo los símbolos de nuestro diagrama hasta que las líneas se ajusten mucho mejor. Muy bien. Si nos fijamos aquí, la etiqueta no y sí están sobre la línea, pero esto se ajusta fácilmente. Hacemos un clic sobre la línea y con estas flechitas podemos mover un poquito las etiquetas de las líneas. Hacemos un clic sobre esta línea y lo propio. Muy bien, nuestro diagrama ya está terminado. Ahora lo que podemos hacer es probar para ver cómo funciona. Antes de probar, nuevamente les reitero que esto es lo realmente importante cuando diseñamos nuestros diagramas de flujo, es respetar la forma de diseño de la estructura de control que estemos utilizando. En este caso, la estructura condicional doble. Muy bien, vamos con la prueba del diagrama. Lo vamos a hacer paso por paso para que se vea mejor. Presionamos este botón, ejecutar el diagrama, sí. Bien, vamos a activar también la prueba de escritorio para ver nuestras variables. Ahí está. Bien, comenzamos, nos indica que es el símbolo terminal que se está ejecutando en este momento. Vamos al siguiente proceso. Perfecto, nos dice que se trata de una entrada de datos por teclado y ya nos está pidiendo un valor para el primer parcial. Vamos a suponer que este alumno ha sacado una calificación en el primer parcial de 45. Presiono Enter. Vamos a suponer que ha sacado 36 el segundo parcial y el tercero 68. Bien, acabo de leer las calificaciones de tres parciales, 45, 36, 68. Pasamos al siguiente proceso. Aquí nos dice que se está calculando el proceso donde el promedio final está dado por la suma de los parciales dividido entre 3. En este caso tenemos que parcial 1 es 45, parcial 2 36, parcial 3 68. Y como vemos, aquí en la fórmula se están reemplazando los valores, se está sumando los tres parciales y se los está dividiendo entre 3. Con lo que nos dice que el resultado, es decir, el valor de la variable PF, promedio final, es de 49.6. Y aspecto que lo vemos aquí en la prueba de escritorio, donde el valor de promedio final es justamente 49.6666. Bien,
Una vez realizado este proceso, vamos a lo que es importante y lo nuevo en este video. Aquí tenemos el rombo y autoflujo nos dice que se trata de una condición. Dice que esta evalúa una determinada condición o pregunta. ¿Qué es lo que está haciendo? Está agarrando el valor de la variable PF, el promedio final, que es de 49.6, y está preguntando si este valor es mayor o igual a 51. La pregunta que se está planteando es, ¿49.6 es mayor o igual a 51? Por sí. Bueno, en este caso 49.6 no es mayor o igual a 51, por lo tanto viene por este lado y nos dice que el alumno ha reprobado con 49.6. Vamos al siguiente, con lo cual el diagrama se ha ejecutado en forma correcta. Probemos para ver el otro caso, en el caso de que el alumno sí apruebe la materia. Voy a activar la prueba de escritorio para ver nuestras variables y vamos a introducir nuevos parciales. El primero que sea 58, el segundo 63, el otro que sea 51. Bien, hemos leído ya los tres parciales, 58, 63, 51. Vamos al siguiente objeto. Se está calculando el promedio final, se suman los tres parciales y se divide este resultado entre 3, con lo que nos da un resultado de 57.3, que viene a ser el valor de PF, es decir, de promedio final. Vamos al siguiente objeto, que es la condición, donde pregunta si el promedio final es mayor o igual a 51. Promedio final es 57.3. Pregunta, ¿57.3 es mayor o igual a 51? Vamos al siguiente, y como es mayor viene por este lado y nos dice que el alumno ha aprobado con 57.3. Vamos a los siguientes objetos y finaliza la ejecución del diagrama. Por lo tanto, hemos probado el diagrama donde hemos visto efectivamente cómo funciona una estructura de control condicional. Vimos que cuando el promedio final era inferior a 51 venía por este lado y continuaba el flujo. Pero cuando el promedio final era mayor a 51 venía por este lado, desplegaba el mensaje y continuaba con el flujo hasta terminar con la ejecución del diagrama. Bien, como siempre, recordarles que este programa Autoflujo también nos brinda la opción de poder obtener este diagrama programado en uno de 4 lenguajes: C, C++, Java y C#. Vamos a ver la codificación en esta ocasión en C#. Veamos, activo la opción de C# y genero el código. Si nos fijamos, aquí está, tenemos el diagrama y tenemos su respectiva codificación en el lenguaje C#, donde podemos ver que este diagrama ha sido programado en la sintaxis y en las instrucciones de este lenguaje. Vemos cómo se están leyendo en esta parte las variables, cómo se está promediando y, lo más importante, cómo se programa esta estructura de control condicional. Vemos que el rombo se programa como if PF mayor o igual a 51, por sí viene a ser exactamente desde esta llave lo que se realiza. Es decir, aquí donde se está mostrando aprobado con y el promedio final. Por no se codifica como else. Si promedio final no es mayor o igual a 51, viene por este lado por else y hace justamente esta parte. Esto, y luego se cierra las llavecitas. Por lo tanto, la codificación de una estructura de control condicional doble viene a ser esta parte. El modo if, lo que realiza por sí, else, lo que realiza por no. Por lo tanto, hemos visto cómo se diseña correctamente un diagrama de flujo de condicional doble y también la forma como se programa. Muy bien, espero que les haya gustado este primer ejemplo de aplicación con estructuras de control condicional. Vamos a estar ampliando muchísimo más este tipo de estructuras porque son las que se utilizan con mayor frecuencia en programación de sistemas. Muy bien, antes de finalizar, invitarles a que visiten como siempre la página de Autoflujo en www.autoflujo.wordpress.com. También que puedan visitar la página de Autoflujo en Facebook y le den un like para que esta comunidad de usuarios de Autoflujo siga creciendo y así estos videos sean de mayor alcance para todos. Muy bien, nuevamente
Muchísimas gracias por la atención y les deseo buena suerte con estos videos y que continúen aprendiendo a programar computadoras. Gracias.